Don Walter, a ver si nos puede comentar si ya están identificados estos personas fallecidas en Guápiles y conocer si tenían algún tipo de antecedente. Los hechos ocurren el sábado 29 de abril en horas de la noche, aproximadamente a las 9 de la noche, en las afueras de un bar ubicado en la Rita de Guápiles. Hay 4 sujetos que están departiendo socialmente y consumiendo bebidas alcohólicas en una especie de mesa de concreto que se encuentra en las afueras del bar. Al sitio se presenta caminando un sujeto de apellido Vargas. Este sujeto de apellido Vargas portaba consigo un arma de fuego AK-47. Camina desde las afueras del bar hasta donde se encontraban estos 4 sujetos, y cuando está aproximadamente a metro y medio de distancia de ellos, extrae el arma de fuego e inicia una sesión de disparos en contra de ellos. Producto de estos disparos, pues resulta herido en el mismo instante un sujeto identificado como Carlos González, de 47 años de edad, que recibe impactos de bala en cabeza y en tórax. Adicionalmente, en el mismo lugar resulta herido un sujeto identificado como Emerson González, que es conocido como Nano, y que recibe impactos de bala esencialmente en tórax y extremidades. Esta segunda persona, a quien les indico que se identifica como Nano, extrae un arma de fuego que portaba consigo y en una acción defensiva empieza a dispararle a Vargas. Como consecuencia de esta circunstancia, pues Vargas resulta herido en el glúteo derecho y camina hacia una vivienda vecina que está aproximadamente a 100 metros de distancia del bar. Toca la puerta, solicita ayuda y en el sitio permanece hasta que se presenta la policía. Cuando la policía se presenta al lugar, el sujeto aún no ha fallecido, se pide asistencia de Cruz Roja, y para cuando ya se presenta Cruz Roja al sitio, pues ya esta persona había expirado. La totalidad de personas que resultan entonces fallecidas son 3. Carlos González, Emerson González, que es conocido como Nano, él fallece luego de que dispara a Vargas, y Vargas, cuya vida finaliza en las afueras de una vivienda que está ubicada aproximadamente a 100 metros de distancia. En los hechos no hubo intervención de más personas hasta donde tenemos nosotros datos, no participó ninguna motocicleta. Sí es necesario señalar que todos estos sujetos, por lo menos policialmente, eran conocidos como intervinientes en tráfico de drogas, e incluso Vargas también había sido ligado en investigaciones de carácter sicarial, con algunos homicidios que se han presentado en Guápiles y que están en proceso de investigación. Además de estas 3 personas muertas, pues resultaron 3 más heridas como consecuencia de los disparos que en el sitio ejecutó Vargas y que fueron trasladadas al hospital. Una de ellas, de apellido González, permanece, digamos, bastante delicada, está en proceso de atención, y las otras 2 se mantienen más estables. Todos ellos, como les señalaba, pues tenían antecedentes, y ahora lo que estamos es en el proceso final de investigación, entrevistando testigos y tratando de reconstruir los hechos. Sin embargo, las 2 personas que ejecutaron la muerte, que en principio ejecutaron actos que condujeron a la muerte de terceros, ya fallecieron. ¿Consulta sobre este tema? El sujeto de apellido Vargas es José Alexander Vargas, él es conocido como Tupac, él no tiene relación con otros sujetos y con uno que hace aproximadamente 3 años falleció, en 3 o 4 años, en San Francisco de Dos Ríos, y que tenía el mismo apelativo. Eso sí, señor. El móvil, entonces podríamos decir que se trata de algún tipo de hostigamiento por drogas, tráfico. Hay un tema ahí que nosotros todavía tenemos que establecer el móvil, si además había otra circunstancia. Sin embargo, lo que les digo es que sí había, por ejemplo, Carlos González, el de 47 años, recientemente había sido detenido por el OIJ por dedicarse a actividades de tráfico de drogas hace aproximadamente 5 semanas. Le habían impuesto una medida cautelar de no acercarse a la comunidad y de permanecer en Orosi, y sí ellos tenían intervención en el tráfico de drogas, me refiero a los fallecidos.
Y también de José Alexander Vargas nosotros teníamos ese dato. El detonante o la circunstancia que provoca el homicidio aún no lo tenemos esclarecido, pero todo parece apuntar a que hay un conflicto de drogas. Pero ellos no eran de la misma banda, ¿no? No, son de grupos divergentes, de grupos que se encuentran o que se han agredido históricamente. El siguiente tema, porque no tiene consulta, ¿verdad? El siguiente tema sería el caso de San Ramón, ¿no? Sí. Vean, este caso de San Ramón lo está atendiendo el organismo de investigación judicial de ese mismo cantón. Es un asunto que está en proceso investigativo y que por razones obvias nos impide pronunciarnos, digamos, de manera detallada en torno a todos los acontecimientos que hemos establecido. En principio yo les podría puntualizar algunos eventos que son importantes para el caso. Los hechos suceden o la investigación inicia el sábado 28, cuando cerca de las 5 horas algunos camioneros que pasan por el sector del Cristo Blanco de Cambronero se aperciben de la existencia de un cuerpo en la calzada de la carretera de la Ruta 1. Ellos comunican a las autoridades respectivas, el organismo de investigación judicial se presenta al sitio como a las 7 horas e inicia el levantamiento del cuerpo, que tiene como particularidad que había sido decapitado. La cabeza del cuerpo aparece aproximadamente a 1 metro de distancia del tronco. Se hace el levantamiento en el sitio, no se detecta en la inspección preliminar que el cuerpo tuviese impactos con arma de fuego, sino que tiene muchas heridas contuso-cortantes en cabeza, en rostro, en extremidades inferiores, que en principio son las que le provocaron la muerte. Cuando nosotros iniciamos la investigación aún no teníamos establecida la identidad del sujeto. Sin embargo, pocas horas luego logramos establecer que en principio corresponde a un sujeto de nacionalidad colombiana, nacido en Cali, Colombia, que tenía aproximadamente 10 años de residir en nuestro país y que tenía el estatus migratorio de residente. Tenía 42 años de edad y se dedicaba a actividades de comercio. Esta persona fue identificada como Diego García Lemus y habitaba en Montelimar de Goicoechea, en un sector ubicado en la parte posterior de los tribunales de justicia. Ayer se hizo el allanamiento de esta morada. Lo que hicimos fue presentarnos al sitio, tratar de establecer cuáles fueron las últimas acciones que él ejecutó durante las últimas ocasiones en que fue visto con vida. Entrevistamos testigos, tratamos de localizar evidencias, se levantaron algunas huellas, en realidad nada trascendente, digamos, desde el punto de vista investigativo por ahora. Ese mismo sábado 28, unas familiares suyas se habían presentado a la sección de delitos varios de acá del organismo de investigación judicial a señalar que habían recibido llamadas telefónicas del mismo aparato celular del fallecido, donde les estaban pidiendo un rescate a cambio de la liberación del sujeto. Esas llamadas las habían recibido desde el jueves. De acuerdo con la reconstrucción de eventos que nosotros hemos realizado hasta ahora, esta persona fue privada de su libertad el jueves anterior en horas de la noche, cerca de las 10 u 11 horas, cuando algunos vecinos observaron movimientos extraños en la vivienda y observaron el abordaje del vehículo particular que él conducía por parte de terceros sujetos. Las personas que hemos entrevistado nos señalan que hubo un desplazamiento, que no conocen el destino, pero que sí hubo, digamos, una intervención abrupta por parte de sujetos que se encontraban por el lugar. Estos son los datos que por ahora tenemos. Ya la familia del fallecido se encuentra en nuestro país. En este momento estamos entrevistándolos en el complejo de ciencias forenses, donde están los compañeros de San Ramón. Esperamos obtener más detalles de ellos, más datos que nos permitan conocer cuáles eran sus relaciones en el país, con quién tenía contactos, cuáles eran sus actividades comerciales, si tenía algún tipo de enemigo o amenaza, si hubo algún pago a cambio de la liberación
y en general cómo se han desarrollado los acontecimientos hasta ahora. Los datos que tenemos, como les señalo, son muy parcos porque estamos apenas en proceso inicial de investigación y obviamente pues desarrollando las pesquisas que nos puedan conducir a develar quiénes fueron las personas que intervinieron en este hecho. Canal 7 puede hacer su consulta. Don Walter, ustedes han determinado ya dónde es que matan a esta persona, la decapitación se da en ese lugar o lo trasladaron ahí, y estos familiares dijeron cuánto estaban pidiendo por ese rescate. El sitio donde ocurrió el homicidio aún no lo hemos establecido. De acuerdo con la inspección que hacemos en el sitio, ese es un lugar donde depositan el cadáver, pero no es el lugar donde se cometió el homicidio. Aún tenemos pendiente la inspección detallada del automotor de la víctima, que también fue localizado, que nos puede servir para obtener algún tipo de evidencia. Sin embargo, en principio no se localiza sangre dentro del automotor, y por las condiciones en que fue hallado el cuerpo, pues evidentemente hubo una exsanguinación importante en el lugar donde ocurrió el hecho. Aún no lo hemos establecido. Las familiares de la víctima no nos han precisado con claridad cuánto fue los que les pidieron de rescate. Nos señalan que sí se hizo un pago aquí en nuestro país de aproximadamente $14,000. Todavía no nos han brindado las condiciones en que ocurrió esa cancelación, ni el lugar, ni el momento. Así que estamos en proceso de tratar de acercarnos a ellas para obtener más datos que nos puedan servir para tener un mejor panorama de la situación. CDO puede hacer su consulta. Don Walter, todavía no tienen claro entonces qué hacía ella, qué se dedicaba. Él se dedicaba al comercio de ropa en general, aparentemente tenía un taller, o tenía relaciones con un taller mecánico en Alajuela. Sin embargo, eso todavía tenemos que auscultarlo más profundamente, porque él vivía solo en nuestro país. En la vivienda donde se encontraba no había más familiares, y hay, digamos, un halo de incertidumbre respecto de cuáles eran sus verdaderas actividades en el país. No tenía antecedentes judiciales en Costa Rica, y en Colombia no nos han reportado tampoco que tuviese antecedentes de ninguna naturaleza. Sin embargo, pues nosotros tenemos que tratar de reconstruir qué fue lo que sucedió y ver cuál fue el factor detonante de este homicidio, que además tiene connotaciones muy particulares por la manera en que aparece el cadáver. Don Walter, dice usted que él vivía solo aquí, pero que después lo habían llamado a los familiares para decirles de las amenazas. Esos familiares estaban en Colombia, usan Colombia. el teléfono celular de él, buscan algún teléfono de contacto y hacen un par de llamadas a Colombia pidiendo un rescate. ¿Y ella ya tenía algún tipo de antecedente? En Colombia no. Aquí en nuestro país, hasta donde nosotros entendemos, su ex esposa está por acá y aparentemente un hijo suyo. Sin embargo, todavía no hemos precisado esa circunstancia. Me refiero a lo que vivía solo en la vivienda, que no tenía hijos que pernoctaran ahí, o una compañera de vida que estuviese con él en el lugar. ¿Con qué se ha determinado con qué es que le cortan en la cabeza? Tenemos que esperar la autopsia. Es un objeto cortante, un objeto pesado que fue el que le provocó la cortadura, pero no se ha establecido todavía precisamente qué fue lo que se utilizó.